grupo de docentes, los cuales ustedes ven en pantalla. Ha participado en esta experiencia el grupo de cuidado crítico en cabeza de la profesora Jimena Sáenz, el grupo de cuidado de la salud cardiovascular en cabeza de la profesora Consuelo Ortiz, la profesora Luz Meli Rivera Álvarez y quienes hablan Juan Carlos Díaz Álvarez. Pertenecemos al grupo de cuidado y salud de colectivos, en donde se enmarca esta experiencia en la línea de educación e innovación pedagógica. Vamos a tratar esta tarde, en estos 40 minutos, los siguientes tópicos. Primero, el campo de desarrollo de la línea investigativa, como para contextualizar muy bien de dónde surge la idea y hacia dónde va. La segunda, la experiencia como tal en la creación de los procesos virtuales que hemos desarrollado. El tercero, contarles cómo se generó y se gestó el recurso educativo virtual. Y como cuarto punto, los principales resultados de la investigación educativa. Y por último, las reflexiones finales. Siguiente. Muy bien, entonces vamos a analizar el primer punto, que tiene que ver con el campo de desarrollo de nuestra línea. Todo esto que nosotros hemos hecho se enmarca en un proyecto, en una idea que tiene que ver con la virtualización de procedimientos clínicos asistenciales. Algo que nosotros quisimos hacer fue salirnos de esa educación tradicional de tipo transmisionista, en donde los procedimientos son mostrados por un profesor y en un momento determinado esos procedimientos pues son replicados por el estudiante. Entonces nosotros generamos una idea de tratar de virtualizar aquellos procedimientos que son más comunes en el ámbito hospitalario, que de alguna manera no son fáciles de aprender. Partimos de múltiples preguntas, entre ellas, ¿qué estrategias pedagógicas y didácticas de virtualización apoyan el aprendizaje de nuestros estudiantes? Pero también nos interesa mucho saber cómo aprenden nuestros estudiantes y cuáles son sus estilos de aprendizaje, entre otras preguntas que de alguna manera nos generan no solamente interrogantes, sino posibilidades de desarrollo en términos de creación de procesos de virtualización. Siguiente. Muy bien. Entonces, en estos momentos, el objetivo principal de nuestra línea de desarrollo es virtualizar los procedimientos clínicos mediante recursos educativos digitales y todo lo que es la contextualización de los objetos virtuales de aprendizaje para incrementar básicamente la seguridad del paciente. La seguridad del paciente es una política nacional que se instaura en los hospitales, pues básicamente con el fin de reducir los eventos adversos y en un momento determinado, pues mejorar los procesos de garantía de calidad. Una de las quejas que escuchábamos no solamente en nuestra universidad, sino en múltiples áreas y líneas de desarrollo, básicamente tiene que ver con que de alguna manera los estudiantes dicen que estos procedimientos de alguna forma son difíciles de aprender y pues que el modelado docente que se realiza en la clase, en una clase teórica, no es suficiente, porque el profesor de alguna manera da los elementos teóricos y luego el estudiante tiene que devolver esos elementos teóricos en una práctica con supuestas habilidades que pues requiere desarrollar, pero de forma operativa. Los objetivos específicos tienen que ver con generar aquellas didácticas que tienen que ver con el e-learning y el aprendizaje de e-learning, teniendo en cuenta los momentos sincrónicos y asincrónicos, y algo interesante es centrado en el estudiante para que él aprenda autónomamente. No significa que el profesor desaparezca, al contrario, el profesor va a estar con un acompañamiento indirecto porque muchos de estos procesos son modelados a partir de grabaciones que tienen una secuencia y una cronología que ayuda al estudiante a poder revisarlos el número de veces que él requiera. También con el ánimo de desarrollar aquellas competencias profesionales y en virtud de los
procedimientos clínicos que se realizan. Algo interesante que se hace en el aula de clase es estimular la memoria. Con esta línea o con este proceso que nosotros desarrollamos, no solamente generamos un estímulo de la memoria contextual, esto es el análisis de textos y demás, sino una memoria gráfica, visual y auditiva, no solamente por repetición, sino por interpretación de esos procedimientos. Y por último, pues el objetivo básico es generar prácticas de cuidado seguro. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces pasamos al segundo punto, y es contarles a ustedes cómo desarrollamos esta experiencia. Esta experiencia tuvo que ser programada. Utilizamos un modelo que se denomina modelo de diseño instruccional, que tiene el acrónimo ADIE, que significa análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Básicamente se llevó un proceso con el fin de poder, en forma sistemática, crear los elementos que deberían ser contenidos dentro del ambiente virtual de aprendizaje para que en un momento determinado, al ser aplicado un medio tecnológico, se pudiera aprender mucho mejor. Adicionalmente, con este proceso que termina en la formación o en la elaboración de un recurso educativo a partir de una guía educativa, lo que se busca en un momento determinado es que el estudiante pueda en forma autónoma tener la posibilidad de revisar no solamente los contenidos, sino el procedimiento, los pasos a pasos, poder identificar también algunos elementos como los riesgos, la seguridad que debe contener en el procedimiento. Este concepto de ADIE, también denominado diseño tecno-instruccional o tecnopedagógico, trata de combinar lo que es la pedagogía con la tecnología, buscando estrategias de aprendizaje para que los contenidos sean fácilmente asimilables por el estudiante y de alguna manera esto sea aplicable y replicable en varios contextos. Vamos entonces a mirar que en este modelo, en la cual lo importante es generar un recurso educativo digital, la orientación que nosotros le dimos fue hacia la construcción de una guía virtual en simulación para fortalecer el conocimiento, y lógicamente esta estrategia se tiene que combinar con otras, en este caso la simulación clínica, para que el estudiante cuando vaya a la parte asistencial, o sea, con un paciente real, pues haya tenido un recorrido de conocimiento, de habilidad desarrollados en el laboratorio, y al final, pues eso es lo que va a reducir los riesgos asistenciales a nivel hospitalario. Siguiente. En el modelo instruccional ADIE vamos a analizar, o la primera clave es el análisis. Tuvimos que identificar una población objeto, en este caso nuestros estudiantes que se ubican entre tercera y cuarta matrícula. Determinamos los contenidos a incorporar porque es que en la educación tradicional, en 4 horas de enseñanza de un procedimiento, lo que se trata de hacer es llenar al estudiante de demasiada información y de muchos contenidos. Aquí lo que teníamos era que identificar realmente los contenidos que el estudiante debería conocer y cuáles eran sus necesidades educativas. Además, tuvimos que analizar muy bien cómo organizar en forma secuencial esos contenidos a partir de identificar un enfoque pedagógico. De alguna manera, entonces, los requerimientos estaban en aquellas actividades que se desarrollaban en el aula de clase que ahora se desarrollan en la plataforma, determinar los medios tecnológicos de los estudiantes en términos de la disponibilidad y el uso del centro de simulación. Siguiente. En el diseño, pues volvimos a revisar el enfoque pedagógico, hicimos el inventario de recursos gráficos y audiovisuales, y en este caso la Dirección Nacional de Innovación Académica nos ayudó generando el mapa de navegación, nos apoyó en el diseño de las interfaces, y lógicamente la labor docente en un momento determinado fue organizar la secuencia de los contenidos. Aquí ustedes ven en pantalla una primera aproximación, el cual denominamos Blinder de función venosa, en donde pues están los parámetros generales para la programación de los contenidos. Siguiente. Aquí ustedes pueden ver en esta organización de secuencia
la segunda etapa, en la cual pues ya tenemos, digamos, organizados los botones que deberían, una vez se clican, pues desplegar un contenido específico para que el estudiante lo pueda ver en forma asincrónica. Adicionalmente a esto, pues tuvimos que generar unos guiones, porque es que parte de estos contenidos no solamente iban a estar vinculados a imágenes o a juegos, sino que también iban a estar vinculados a grabación. Por lo tanto, tuvimos que elaborar una especie de guión y luego pasamos a la etapa de la grabación, no solamente de video, sino de audio y la conexión de lo mismo a partir de la estrategia de grabación de voz en off. Pero adicionalmente, entonces tuvimos que generar unos anexos para valorar la secuencia de los contenidos. Esto es, los paso a paso que se requerían en el procedimiento, pero también las competencias que el estudiante debería tener, como por ejemplo, cómo se prepara el paciente y cómo se preparan los equipos, cuál es la secuencia del procedimiento, cómo se da la seguridad del paciente, cómo se hacen los registros correspondientes. En la etapa de desarrollo, pues todo lo que habíamos analizado y específicamente diseñado, lo empezamos a crear a través del establecimiento de materiales de aprendizaje basado en esos contenidos que al final se iban a colocar en una interfaz. En la etapa de implementación, pues ya fue la ejecución correspondiente, específicamente la puesta en marcha de lo que nosotros denominamos como guía virtual o recurso educativo, y la administración de los contenidos, los cuales fueron alojados por parte de la DNIA en plataformas específicas y posteriormente remasterizados e incorporados en la plataforma que nosotros tenemos en el Moodle. Y al final se desarrolló el proceso de evaluación en 3 momentos. Un primer momento que fue una retroalimentación, un feedback de las etapas que hemos visto, de análisis, diseño, desarrollo e implementación, porque todo no era perfecto. Esto es, tuvimos que recabar muchos elementos, inclusive algunos elementos que habíamos programado, al final nos dimos cuenta que no eran tan necesarios, en cambio otros sí, pues lógicamente aquí hicimos un reajuste a esos elementos y se incorporaron en las plataformas de estudio. En un segundo momento lo que hicimos fue unas pruebas específicas de cómo funcionaban estas plataformas y el proceso de aprendizaje. Digamos que de alguna manera hicimos una pequeña prueba piloto en donde se verificaba qué tan funcional era para los estudiantes en sus recursos tecnológicos la verificación de todos estos videos, la apertura de los botones y todo lo que estaba dinámico allí. Y por último, hicimos el momento final, el momento 3, que fue la realización de una investigación para valorar la efectividad de la guía. Entonces, pasado del modelo instruccional a partir de todas estas etapas, entonces verificamos la validez de todo lo que habíamos hecho a partir de un proceso de investigación. Siguiente. Entonces, a continuación, le doy la palabra a mi compañera Nelly Rivera Álvarez, quien nos va a hablar del recurso educativo digital y de alguna manera lo que he contextualizado se va a poder comprender en ese momento mucho mejor. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Siguiente punto, entonces, como lo mencionó el profesor, vamos a trabajar en un tema del recurso educativo digital, cuidado de la persona que requiere la inserción de un catéter venoso periférica, una experiencia en formación virtual y de investigación educativa. En el año 2017, el grupo investigador, conjuntamente con la Dirección Nacional de Innovación Académica de la Universidad Nacional de Colombia, y bajo el proyecto que mencionó el profesor Juan Carlos, se inició la construcción de este recurso educativo digital, el cual se construyó a partir de la literatura basada en evidencia científica. Este recurso educativo digital apunta a las tendencias internacionales de educación, que hoy habla de transformar la enseñanza de pedagogías transmisionistas a pedagogías socioconstructivistas, más centradas en el estudiante, que estén mediadas por las TIC y que propicien el carácter reflexivo, participativo, cooperativo y autoformativo.
También el fomento de la enseñanza basada en la evidencia disponible y en las mejores prácticas conocidas, el fomento de la cultura y transformación digital en la educación superior, la valoración creciente de las ventajas que suponen los modelos de aprendizaje mixtos o blended learning y la revalorización del trabajo no presencial del estudiante como uno de los principales ejes de su formación. Entonces, a continuación, voy a colocar el recurso educativo digital para que podamos compartir aquí algunos aspectos de este. Perfecto. El recurso educativo digital trata sobre el cuidado de la persona que requiere la inserción de un catéter venoso periférico. Como pueden ver, tiene diferentes pestañas que son generalidades y dentro de cada una de estas hay unos subapartados. Entonces, está la definición, las indicaciones, contraindicaciones, elección de la vena y bioseguridad, los equipos, los procedimientos, seguimiento, complicaciones, aspectos de la bioética y bibliografía. Estas pestañas van en coherencia con lo que nos presentó el profesor Juan Carlos en el apartado del diseño, en la parte de diseño del modelo ADE. Antes quiero contextualizar en qué consiste este procedimiento. Muy brevemente, este procedimiento consiste en la inserción de un dispositivo que está diseñado para acceder al sistema vascular periférico y que se inserta principalmente en venas de los miembros superiores. Este es un procedimiento clínico que se utiliza con bastante frecuencia en las instituciones de salud y en todos los grupos de edad y constituye una actividad propia de enfermería que requiere para su instauración habilidades y destrezas de tipo teórico-práctico para determinar cuándo, cómo y por qué realizar este procedimiento, contando siempre con la mayor seguridad posible y reduciendo las complicaciones como la infección y la flebitis. Entonces, en el recurso, el estudiante puede venir a esta pestaña donde le van a aparecer para qué está indicada esta punción venosa. Y aquí, a su vez, puede, al dar clic, por ejemplo, en este primer punto, que está indicada para administrar líquidos o soluciones intravenosas, se encuentra aquel contenido que resulta clave que el estudiante tenga en cuenta al momento de realizar este procedimiento clínico. Por ejemplo, aquí le estamos diciendo para corregir también trastornos hidroelectrolíticos, para administrar tratamientos farmacológicos, para transfundir hemoderivados o para administrar también nutrición parenteral periférica. Para la elaboración entonces de este recurso educativo digital, pues se incluyeron contenidos que fueran flexibles e interactivos del procedimiento. Y como se puede observar, entonces, el contenido teórico que se da en el aula está volcado aquí al recurso educativo digital, de tal manera que el estudiante lo puede revisar y profundizar una y otra vez. Aquí, por ejemplo, le estamos presentando las contraindicaciones. Él puede ir clicando en cada una de estas pestañas y va a encontrar aquellas situaciones en las que está contraindicado el procedimiento. Adicional, hay una pestaña que es como un recuerde, que son aquellas aspectos esenciales que debe tener en cuenta al momento de hacer una punción. En el momento de la elección de la vena, entonces le mostramos algunos factores que debe tener en cuenta cuando se va a seleccionar una vena para hacer la punción. Entonces el estudiante aquí puede encontrar en los adultos cuáles son aquellas venas que se recomiendan para realizar este procedimiento, ¿cierto? En los adultos mayores, por ejemplo, qué cuidados debe tener, y en los niños o niñas. Otro aspecto importante es que el recurso educativo digital permite transmitir el conocimiento a través de recursos didácticos e interactivos que se tienen aquí dentro de este recurso, de tal manera que también permite que el aprendizaje sea flexible y autónomo, y lo que mencionaba el profesor Juan Carlos anteriormente, estimula o contribuye a fomentar diversos tipos de memoria, por ejemplo, la visual, la auditiva, en el caso de los videos que veremos más adelante, contextual y de pensamiento crítico o reflexivo.
Y esta variabilidad pues nos permite que se adapte a los diferentes estilos de los estudiantes, a los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. Aquí la labor pedagógica del docente juega un papel fundamental en la dirección, organización, diseño y articulación de los contenidos virtuales para el desarrollo de las capacidades y habilidades en el estudiante. Es decir, que aquí se está integrando el saber didáctico y el saber disciplinar del docente. Por ejemplo, aquí en bioseguridad, pues nosotros le presentamos al estudiante cuáles son esos elementos de protección personal que debe tener en cuenta al realizar este procedimiento. El lavado de manos, entonces le hacemos énfasis en la estrategia multimodal de la OMS y le presentamos por medio de videos, como en este caso, les presentamos el paso a paso de este procedimiento. Aquí brevemente el estudiante da clic y de inmediato le aparece el video donde él puede visualizar cómo se hace este procedimiento del lavado de manos. Voy a presentar un pequeño momento de este video. Deposite en la palma de la mano una cantidad suficiente de jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. Bien, este es un ejemplo. Entonces el estudiante, antes de ir al apartado del procedimiento, él ha estudiado ya las generalidades y ha visto estos elementos de bioseguridad. Otro aspecto que vemos aquí es la disposición de residuos, es decir, señalamos aquí, por ejemplo, las diferentes canecas que se utilizan en las instituciones hospitalarias, e incluso aquí tenemos un ejercicio didáctico e interactivo en el cual el estudiante, por ejemplo, puede llevar los siguientes desechos a la caneca correspondiente, y así sucesivamente puede ir llevando diferentes elementos, lo que pues también permite esta interacción del contenido y con la guía al estudiante. Bueno. Aquí en el apartado de equipos, entonces en equipos se presentan qué elementos vamos a utilizar durante el desarrollo de este procedimiento, a partir de cómo seleccionar el catéter, cómo seleccionar el torniquete, cómo seleccionar el equipo de infusión, el antiséptico e incluso el apósito para fijar el catéter. Y en cada uno de ellos, entonces, el estudiante puede conocer las características técnicas del catéter. Por ejemplo, este es un catéter grande, 14 gauge, donde él puede ver cuáles son las indicaciones. Entonces este está, por ejemplo, indicado para adultos en servicios de anestesia y de reanimación. Y así sucesivamente. Por ejemplo, este es uno que va a utilizar en pediatría o en personas que reciben tratamiento con quimioterapia. De igual manera, en la selección del torniquete puede él visualizar cuál es el torniquete más apropiado, cuáles son las ventajas del torniquete, cuáles son las o desventajas si las hubiera también, ¿no? Esta también tiene así como todo. Y él recuerde aquella cuestión que es importante que él tenga en cuenta al momento de seleccionar un torniquete. En el equipo de infusión, igual, tiene los diferentes equipos. Por ejemplo, voy a dar clic en este que es de macrogoteo, que es muy usado. Y en este adicionalmente le vamos a indicar cuáles son los nombres de cada parte del equipo. Y esto pues también favorece que el estudiante cuando vaya a su práctica real, pues pueda llamar las cosas por su nombre y también pueda reconocer los elementos que debe tener en cuenta al momento de realizar este procedimiento clínico. Dentro del procedimiento, entonces, aquí vamos a encontrar 4 apartados.
de los principales procedimientos en punción venosa que se realizan. Entonces, por ejemplo, aquí en el procedimiento de punción venosa, para dejar los líquidos endovenosos, se incluyeron videos interactivos que fueron realizados por el grupo investigador, donde se muestran las diferentes fases del procedimiento. Entonces, aquí está la preparación del paciente con la solicitud o consentimiento informado, el alistamiento del equipo, la purga de equipo y el procedimiento. Entonces, y así con los diferentes tipos de procedimientos. Por ejemplo, aquí voy a mostrar muy brevemente una purga de equipo para uno de estas. Abra la envoltura de la llave 3 vías. Abra la envoltura de la extensión de anestesia. Retira el protector del puerto de la solución a infundir, evitando su contaminación. Y cierre la llave reguladora. Retire el protector del punzón del equipo de infusión e inmediatamente insértelo en el puerto de la solución. Conecte el extremo distal del equipo de infusión en el puerto hembra de la llave 3 vías. Cierre la llave de clampeo de la extensión de anestesia. Presione la cámara de goteo para que ésta se llene con la solución indicada hasta la mitad. Abra la llave reguladora para que la solución fluya, evitando la presencia de burbujas de aire en todo su trayecto. Cierre la llave de clampeo de la extensión de anestesia. Bueno, bien, pues aquí entonces, como vimos en la purga del equipo, pues estos videos nos permiten que el estudiante vaya haciendo un diálogo entre ese contenido que se le va presentando, ¿no?, que es nuestro objeto de aprendizaje, fomentar también la observación reflexiva, la comprensión de los significados de su acción o de estos procedimientos, una atención operativa y posteriormente la imitación reflexiva. Entonces, aquí, por ejemplo, en el procedimiento ya se presenta como tal todo el procedimiento desde la preparación del paciente, después el alistamiento del equipo hasta la purga de equipo. Entonces, aquí quiero finalizar ya con este video para que lo podamos ver ya completo cómo queda, ¿no? Bueno, entonces esta primera parte es la parte del consentimiento informado. Parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Utilice los elementos de protección, tapabocas y monogafas. Póngase los guantes no estériles de un solo uso. Ubique el torniquete a 5 centímetros por encima del sitio de inserción seleccionado. Tome un pañuelo. Realice la asepsia de la piel con movimientos circulares del centro a la periferia sin devolverse. Repita la asepsia hasta 3 veces o de acuerdo con la necesidad. Utilice un pañín cada vez y deje secar. Tome el catéter seleccionado. Maneje el catéter según las instrucciones del fabricante. Recuerde rotar el mandril a 360 grados. Traccione la piel hacia abajo para fijar la vena. Informe al paciente sobre la punción inminente y solicite su colaboración. Introduzca el catéter con el bisel hacia arriba en ángulo de 15 a 30 grados. Observe el retorno de sangre, disminuye el ángulo del catéter y aváncelo, retirándolo simultáneamente del mandril. Retire el torniquete. Deseche este elemento en el contenedor.
Conecte el equipo de infusión, abra la llave reguladora, verifique el flujo de la solución y mantenga un goteo lento mientras realiza la fijación del catéter. Bueno, bien, aquí quiero mencionar que tradicionalmente cómo veníamos haciendo esta enseñanza, este procedimiento. En nuestro laboratorio clínico, en la educación tradicional, pues los estudiantes observan la demostración del docente y 1 o 2 estudiantes logran realizar el procedimiento durante el laboratorio de simulación, mientras que los otros 5 o 6 estudiantes se quedan en el rol de observadores periféricos. Con el uso de este recurso educativo, la enseñanza de procedimientos clínicos se reduce en tiempos y movimientos empleados en el aprendizaje tradicional, al estar en el conocimiento accesible durante 24 horas en la plataforma, y también esto genera importantes procesos de precognición en el estudiante. Optimiza el tiempo del encuentro entre el profesor y el estudiante al resolver dudas e inquietudes que parten desde la visualización de este material. Por último, quiero comentarles que también en el último apartado se tienen en cuenta elementos desde la ética y desde la bioética. Les mencionamos a los estudiantes todos los principios de integralidad, individualidad, dialogicidad, principio de calidad, e incluso cuando en el video se le indica al estudiante que informe al paciente sobre la punción inminente, estamos favoreciendo en él también esta habilidad comunicativa, o sea, trascendiendo de la competencia técnica a esta cuestión ética y comunicativa. Adicionalmente, pues el recurso educativo digital tiene diferentes mecanismos interactivos de autoevaluación. Por ejemplo, lo que visualizamos antes cuando el estudiante ubicaba los residuos hospitalarios, o aquí en los registros de enfermería. Entonces él puede hacer una evaluación de sus conocimientos. Como ya lo mencionamos antes, pues una de las ventajas del recurso es su disponibilidad permanente las 24 horas en la plataforma virtual, y la cual también puede consultar desde cualquier dispositivo electrónico en cualquier momento. Por tanto, como pues hemos señalado anteriormente, pues los recursos educativos digitales se constituyen como un instrumento didáctico para el aprendizaje, estimulan esta memoria gráfica, visual, auditiva, por repetición y análisis, pero también favorecen el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo al organizar el pensamiento en torno a los procesos mentales y físicos implicados en el desarrollo de habilidades y destrezas. Adicionalmente, el estudiante asume aquí un papel activo como un sujeto protagonista de su formación, autónomo, autodidacta e interdependiente, y el contexto hospitalario actual nos está solicitando la seguridad del paciente como un elemento fundamental de la atención del sistema de salud. Por tanto, se busca que este recurso educativo digital también promueva la seguridad tanto para el estudiante como para los pacientes. Algunos estudios nos señalan que la calidad de atención puede relacionarse con factores como, por ejemplo, el número de personas a nivel asistencial, pero también el tipo de educación recibida y las habilidades desarrolladas por los estudiantes. A partir de la elaboración de este recurso educativo digital, pusimos en marcha un proyecto de investigación, el cual se titula Efectividad del recurso educativo digital para el aprendizaje de la inserción del catéter venoso periférico en estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional, el cual fue financiado por la Dirección Académica de la Universidad en el marco de las convocatorias de innovación pedagógica. Este proyecto está justificado también en el 6º desafío estratégico del Plan Nacional de Educación 2016-2026, que busca formar a los maestros en el uso pedagógico de las diversas tecnologías y orientarlos para poder aprovechar la capacidad de estas estrategias en el aprendizaje continuo.
Fue así que nuestro objetivo fue evaluar la efectividad de este recurso educativo digital para el aprendizaje de este procedimiento clínico en estudiantes de pregrado de enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. El diseño metodológico del estudio es un estudio cuasi experimental. Se desarrolló en estudiantes de la asignatura práctica de habilidades clínicas básicas para el cuidado de enfermería, son estudiantes de tercera matrícula de la Facultad de Enfermería, el cual se desarrolló el trabajo de campo entre el segundo periodo académico del 2018 y el primero del 2019. Nosotros aquí trabajamos con 3 grupos, un grupo control y 2 grupos experimentales. Entonces, el primer grupo control recibió la enseñanza tradicional del procedimiento clínico, tal como la veníamos enseñando en la asignatura, y aquí en este grupo participaron 35 estudiantes que cumplieron con los criterios de inclusión, que era 1, ser estudiante de la asignatura, aceptar participar, y 2, que no tuvieran ningún conocimiento previo en este procedimiento clínico. El segundo grupo, que es el grupo de intervención 1, este grupo de intervención 1 recibió una estrategia de enseñanza-aprendizaje con la guía virtual, con el recurso educativo digital, más un modelado docente, es decir, un profesor que estaba entrenado en este recurso educativo digital, y en este participaron 33 estudiantes. Y el último grupo, que fue el grupo experimental 2, solo recibió la estrategia de enseñanza con el recurso educativo virtual, y en este participaron 24 estudiantes. Como pueden observar en estas 3 diapositivas que hemos pasado, está como tal, es la estructura del protocolo de investigación que seguimos en la recogida de datos para los 3 grupos. En ellas, entonces, hicimos una prueba pretest inicial antes de la clase teórica, y luego los estudiantes fueron a sus laboratorios de simulación. En el laboratorio de simulación de la asignatura, una vez terminaron su laboratorio de simulación, hicimos una videograbación de cada estudiante realizando el procedimiento clínico en los simuladores Task Trainers. Y posteriormente ellos tuvieron otro laboratorio de refuerzo, que lo hacen con una docente en horario, digamos, fuera de la asignatura. Este laboratorio, una vez termina el laboratorio, se realiza una segunda videograbación del procedimiento de cada estudiante, y se realiza un post-test final. Digamos que estos fueron básicamente como nuestros instrumentos de recogida de datos, fueron los pretest, post-test, y también la videograbación 1 después del laboratorio de simulación de la clase, y en la videograbación 2 después del laboratorio de refuerzo de la asignatura. Una vez terminamos la recogida de datos, los investigadores íbamos haciendo una revisión, una observación de estos videos con una lista de chequeo. Decirles también que él contó con el aval ético de la facultad, y con el aval del Consejo de Facultad se entregó consentimiento informado, y siempre se le garantizaron pues los principios éticos de investigación. Bueno, quiero mostrarles entonces aquí los principales resultados de la investigación educativa. Por cuestión de tiempo, pues vamos a mostrar aquellos que son como más importantes de destacar. Aquí en la tabla 1 y en la tabla 2 están las estadísticas descriptivas que se utilizaron para la medición de la prueba de conocimiento, o los pretest y post-test, que sería aquí en esta primera tabla. Y en la segunda tabla está la medición de la habilidad procedimental, que se midió al evaluar el video 1 y el video 2. Y tuvimos en cuenta aquí pues los cálculos descriptivos de media, desviación estándar, la mediana, mínima, la máxima, la simetría. Aquí vamos entonces a ver en el diagrama 1
que se presenta de forma comparativa y gráfica, los resultados de las mediciones de las pruebas de conocimiento pre y post-test en los 3 grupos. Aquí tomamos la prueba de conocimientos pre, la inicial, y el post-test final, al final de la intervención. Entonces, el comportamiento del promedio de las pruebas aplicadas fueron los siguientes. Este primero es el grupo control, esta es la medición inicial, digamos, es el pretest. Aquí en el grupo 0, el grupo control, presentó una media de 2.6 en el pretest 1. Y aquí en la medición final encontramos que se incrementó a 3.2 en la última prueba aplicada. En el grupo experimental tenemos una media de 1.8. El grupo experimental 1, recuerden que era el grupo que tenía el uso del recurso educativo digital más el modelado docente, es decir, que había un docente en el laboratorio clínico haciendo toda la función de modelado docente y este docente era entrenado en la guía. Y en el grupo 1, en la medición final, vamos a encontrar que se incrementó esta a 4, una media de 4. En el grupo 2 se obtuvo una media de 2.2 en la primera medición, y en la segunda una media se incrementó a 3.6. Si bien se observa que los resultados en el grupo 0, en el grupo control, en la prueba inicial fueron mejores que los del grupo 1 y grupo 2, se observa que en la prueba final, después de recibir la enseñanza tradicional, obtiene una puntuación más baja que los estudiantes que usaron el recurso educativo digital. Y lo que sucede en el grupo experimental 1, que en este primer momento tuvo un puntaje muy bajo, pero luego del uso del recurso educativo más del acompañamiento del docente entrenado, la prueba final fue un resultado de 4. Lo mismo sucede con el grupo 2, que tiene en el primero tuvo una media de 2.2 y en el siguiente de 3.6. Uno de los hallazgos es que el uso del recurso educativo digital para el aprendizaje del procedimiento clínico, pues permite mejorar un rendimiento académico grupal. Esto en cuanto a la prueba de conocimientos escrita. En cuanto a la prueba de habilidad procedimental, ¿qué encontramos? Entonces, aquí encontramos en este diagrama 2, encontramos que el grupo control tuvo una media de 2.3, aquí una media de 2.3, y de la segunda videograbación una media de 2.9. En el grupo 1 tuvo una media de 3.9 y en la segunda medición de 4.3. Y en el tercero, una media, en el grupo 2, una media de 3.4 y en la medición final, la segunda grabación, una media de 3.9. Estos resultados permiten concluir entonces que la enseñanza de aprendizaje con el uso del recurso educativo digital en simulación utilizada en los grupos experimentales fue más efectiva para el aprendizaje del procedimiento comparado con la enseñanza tradicional. Adicionalmente, hicimos unos grupos focales que nuestro interés era ver, bueno, cómo lo ven los estudiantes, la guía, también la voz del estudiante sobre esto, y qué encontramos dentro de los resultados cualitativos. Uno, que ellos valoran mucho la disponibilidad permanente del recurso, su accesibilidad las 24 horas del día, les incrementa la autonomía, el autoaprendizaje, facilita la enseñanza oportuna, inclusiva, equitativa, porque los elementos teóricos y prácticos están contenidos en un solo recurso y puede ser disponible para su revisión por parte de todos los participantes en igualdad de condiciones. Además que el recurso presenta la información que es precisa y concisa para este procedimiento, ofrece seguridad y confianza en el aprendizaje, se adapta a los diferentes estilos de aprendizaje del estudiante, le sirve al estudiante para llegar preparado para practicar en el laboratorio de simulación y aprende por comparación y contrastación de los videos. Para terminar las reflexiones finales de esta experiencia, es que el recurso educativo digital tuvo un efecto positivo tanto en el aprendizaje teórico conceptual como en la habilidad procedimental. Se demostró que la estrategia combinada con el acompañamiento docente ofrece mejores resultados, tales como los que se obtuvieron en el grupo experimental 1,
Sin embargo, también se ve que la estrategia por sí sola es favorable para el aprendizaje, como queda demostrado con el grupo 2. No obstante, como grupo investigador tenemos como muy presentes que el recurso educativo digital nunca reemplaza la labor docente ni la práctica clínica. También que el docente puede utilizar estas diferentes estrategias de e-learning, blended learning, para facilitar el conocimiento en los estudiantes, diseñar materiales interactivos que motivan al aprendizaje, y lo que nos han dicho la ANECA, que los recursos educativos digitales favorecen el cambio de los modelos de enseñanza centrados en lo que el profesor enseñaba en el aula, hacia aquellos que son más fundamentados en output, es decir, centrados en el estudiante y su aprendizaje. Voy a darle la palabra entonces a Juan Carlos, que me estaba también pidiendo la palabra al finalizar. Sí, algo importante es que en esta experiencia nos hemos dado cuenta que un modelo tradicional de aprendizaje puede de alguna manera revertirse en un recurso educativo digital. Fíjense ustedes cómo en la educación tradicional el profesor utilizaba entre 4 o 6 horas para enseñar tanto los elementos teóricos y algunas horas en el laboratorio, pero no todos los estudiantes pues tenían la posibilidad de devolver el procedimiento de tipo memorístico, y no todos los estudiantes tenían la posibilidad de comprender, digamos, cuál era su rol profesional. Con esta didáctica, con esta estrategia y la guía tal como se desarrolló a través de toda la parametrización que se hizo, de alguna manera las mediciones están demostrando que el estudiante, por un lado, está estudiando a su propio ritmo. Por otro lado, cada vez que él tenga alguna duda, y eso lo demostraron los grupos focales, cada vez que el estudiante tenía alguna duda en el procedimiento, antes de ir al laboratorio, lo repasaba mirando el video, y él inclusive, los resultados aquí lo señalan, de que entrenaba mentalmente en algunas partes como su casa o como la cafetería, y luego se enfrentaba, porque es que este recurso educativo no queda allí nomás, sino que se enfrenta posteriormente a un laboratorio en donde él mismo, a partir de lo que ha aprendido, empieza a desarrollar ahora una destreza de tipo motriz operativa. Esto es importante porque de alguna manera estamos verificando que a partir de estos recursos educativos, el paradigma tradicional se puede trasladar a un paradigma sociocrítico mejor, y que de alguna manera va a permitir una mayor contextualización, porque lo que se da en el aula de clase con muy buena intención generalmente está desarticulado al cumplimiento de unos pequeños contenidos, en tanto que la guía lo lleva de principio a fin, y si hay algo que él desee nuevamente recapitular, simplemente se devuelve al sitio del recurso educativo, en la parte donde pues le quedó como la duda. Y algo interesante básicamente es que este proceso se tiene para los procedimientos clínicos asistenciales que contextualizar en el laboratorio de simulación clínica. Nosotros tenemos pensado, o hemos hecho una lista de 65 procedimientos clínicos asistenciales, pero les comentamos que en la experiencia, el primer recurso que hicimos, que fue pues nos demoramos mucho tiempo, porque fue de principio a fin, más o menos, un proceso que nos generó 1 año en la construcción de la plataforma y 1 año en implementación posterior. Entonces, digamos, un término de casi 2 años, incluyendo parte de algunos procesos investigativos. Pero de alguna manera, ya con esta experiencia, muy probablemente los siguientes recursos educativos que vayamos a tomar, pues se van a demorar menos tiempo, porque ya sabemos cómo es el proceso de la programación. Y por último, fíjense cómo de alguna manera, si nosotros tuviéramos hoy los 65 recursos educativos, pues los estudiantes estarían desarrollando en esta contingencia un aprendizaje autodirigido interesante. Pero bueno, empezamos con esto y vamos muy bien, y en pantalla le damos las gracias a todos ustedes por escucharnos, y estamos prestos a las intervenciones a lugar. Muchas gracias. Profesores, muchísimas gracias por tan excelente
presentación. Me uno a los múltiples comentarios que hay en el chat de felicitaciones porque es un trabajo excelente que de verdad motiva a muchos de nosotros para poder continuar con estas mismas experiencias. Además de las felicitaciones, hay algunas preguntas que las puedo recoger en lo siguiente. Hay bastantes profesores inquietos de cuál es el aplicativo, cuál fue el programa que ustedes utilizaron para poder desarrollar tan excelente trabajo. Sí, cuando hablan de aplicativo me tendrían que contextualizar qué es eso. Lo que nosotros hicimos fue unirnos con la DNIA, quien nos prestó todo el apoyo en términos de programación. Nosotros llevamos la idea y trabajamos conjuntamente con ellos y ellos fueron los que de alguna manera nos colaboraron con los videos. Pero cuando estábamos haciendo los videos, ya nosotros teníamos una pequeña experiencia y entonces les decíamos a los de la dirección de investigación, por favor necesitamos no planos generales, sino los primeros planos. Entonces ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, en el video, cómo la sangre se devolvía y cómo entraba al sistema. Esos elementos son los críticos, los puntos críticos del proceso. Y de alguna manera, entonces, toda esta estructura, pues, es alojada a partir de la DNIA en algunos programas. Muchos de estos videos se encuentran restringidos en YouTube, que en el momento que se conecta la plataforma, pues los trae y los muestra. Gracias, profesor. Sin embargo, estas virtualizaciones donde ustedes alojan los guiones, ¿hay algunos programas que ayudan como el Storyline? ¿Ustedes utilizaron alguno en particular? Tengo entendido que sí, pero no te podría dar el nombre porque pues mi conocimiento técnico al respecto está muy limitado, en virtud de que pues me enfoco más en la habilidad de conocimiento superior y en la programación del conocimiento a partir de la plataforma ADI. Ya esta pregunta la podríamos, digamos, resolver con los ingenieros que nos colaboraron de la Dirección Nacional de Innovación. Gracias, profesor. Y hay una pregunta conceptual acá que ha surgido ya reiterativa y es ¿cuál es la diferencia o las semejanzas entre los objetos virtuales de aprendizaje y los recursos educativos digitales? El recurso educativo digital es la dimensión. Los objetos virtuales de aprendizaje nosotros lo tenemos entendidos como aquellos aplicativos o elementos que están dentro del recurso. Entonces, en este caso, el recurso grande lo podríamos asemejar a toda la guía o a la plataforma de la guía, y los objetos virtuales de aprendizaje estarían ahí como aquellas didácticas que están ubicadas. Me explico. En bioseguridad, cuando el estudiante clica sobre un bisturí o sobre la imagen de algún objeto y lo va a llevar a la caneca, pues ese es un objetivo, una OVA. Pero también otra OVA está en términos del modelado docente que se aplica en los videos respectivos. O sea, de alguna manera, el recurso educativo está lleno de OVAs. Ok, profesor, muchas gracias. Y la otra pregunta es la elaboración de los guiones, porque cada pestañita que ustedes montaron en esa estrategia es un capítulo. Esos guiones, ¿cuánto tiempo les tomó y cómo los desarrollaron? Aproximadamente unos 8 meses. Lo primero fue en la primera parte, que fue la identificación de esas necesidades y el diseño, digamos, de la actividad instruccional, determinar el contexto, o sea, la educación tradicional, qué era lo que le transmitía al estudiante. Una vez identificamos en la asignatura qué era lo que se le transmitía, entonces pasamos a identificar realmente cuál de esos contenidos realmente el estudiante requería identificar. Luego hicimos una revisión de la literatura a partir de la evidencia científica, pues para llevarle al estudiante los elementos modernos y actualizados y no a partir de cómo al docente le gusta, como el docente aprendió hace algunos años. Y posteriormente, pues tuvimos que hacer como un análisis al interior del grupo
porque la literatura de alguna manera nos muestra una tendencia y los aprendizajes de los profesores tienen otra. Entonces tuvimos que generar puntos de acuerdos para que al estudiante se le llevara la teoría y la información que realmente necesitaba para poderlo estimular en un momento determinado a que generara mayor conocimiento y análisis o buscar recursos en otras bases de datos. Y esto nos llevó, como les comento, un proceso, un tiempo largo. Gracias, profesor. Y aquí hay una pregunta, dos preguntas más. Nos dicen, ¿cuáles son los recursos, tanto materiales como humanos y financieros, para lograr tan excelente resultado? Bueno, inicialmente desde el ámbito del recurso humano estuvimos, desde un principio hicimos una convocatoria para los profesores de la facultad y los que, digamos, de alguna manera nos comprometimos, fuimos algunos profesores que estábamos conectados en forma directa con la asignatura, o en mi caso yo no estaba conectado directo con la asignatura, pero sí con los elementos de la ética, la pedagogía, la didáctica y demás. Entonces hicimos este grupo, seleccionamos las necesidades educativas y las necesidades del contexto, porque la literatura señala que una de las cosas que afectan la seguridad del paciente en el ámbito clínico es los problemas que tienen que ver con las flebititis, las infecciones y todo lo relacionado con la venopunción. Entonces, al identificar ese procedimiento como el crítico, pues nos fuimos a mirar cómo lo estamos enseñando y tratamos de modificar esos elementos. Eso en términos de recurso humano. En términos, bueno, y además también las personas que se vincularon de la Dirección Nacional de Innovación Académica, que a partir de un rubro específico que se pudo conseguir en la convocatoria que Nelly nos comentó, pues se nos asignó a los ingenieros para la asesoría técnica correspondiente. Ellos elaboraron algunos elementos de las plataformas y nosotros adicionalmente los orientábamos a cómo queríamos desarrollar esto. Este proyecto yo le pongo por ahí unos 25, 30 millones de pesos en efectivo, pero puede ser mucho más en términos de los tiempos y movimientos que se desarrollaron. Esos, digamos, son las dos dimensiones de la pregunta que entendí. No sé si en esa pregunta hay algo más. No, profesor, ya tenemos la parte humana y financiera. Y hay una última pregunta que dice si el curso solamente está disponible para los estudiantes de enfermería o lo pueden acceder estudiantes de ciencias de la salud. Bien, en estos momentos es una situación importante que estamos discutiendo con la Dirección Nacional de Innovación por aquellos elementos que ustedes conocen sobre derechos de autor y demás. Sin embargo, el grupo ha considerado que esto puede en un momento determinado ser utilizado por otros estudiantes de carreras afines. La situación es que como esta es una primera actuación, lo que se viene más adelante, y es una de las cosas que yo como economista pienso, es la venta de servicios y el apoyo a las diferentes instituciones público-privadas del país. Entonces, por el momento, sí está a disposición. Eso está alojado dentro de la Dirección Nacional de Innovación y adicionalmente en esos cursos que aparecen en la plataforma virtual nuestra, pero sí debemos tener el día de mañana mucho cuidado porque esto va a generar elementos interesantes como procesos de educación continuada, el ingreso de recursos económicos en términos de venta de servicios y demás. Como les digo, yo soy enfermero y economista. Y como economista, pues la proyección es hacia un feedback económico también, pero están disponibles, en este momento está disponible. Gracias, profesor. Y la otra pregunta es, ¿este recurso ustedes lo desarrollaron en el año 17, fue? Sí, entre el 17 y 18, y se le ha hecho algunos ajustes de actualización. Eso era lo que quería preguntarle, las actualizaciones, ¿cada cuánto lo hacen? Y eso lo hace el grupo investigador con la dirección académica o toca también con recurso propio. Inicialmente, los ajustes que se le han hecho han sido basados en lo que
digamos, en aquellos parámetros que no nos han quedado bien o que no hemos tenido como el gusto de decir, oiga, eso era lo que queríamos. Esos fueron los primeros elementos. Pero esta plataforma está para poder en un momento determinado actualizarla, porque cada vez salen más elementos para la denofunción, diferentes recursos y demás. Y pues esta plataforma, aunque es moderna, de alguna manera se va desactualizando. ¿Cuál es el problema principal? Y es, nuevamente les comento, los recursos son limitados y esto se ha desarrollado a partir de las convocatorias. Por esa misma razón tenemos en lista 64 procedimientos más sobre los cuales debemos fundamentar una acción estratégica y pedagógica como esta. Por lo tanto, el conseguir el recurso humano para hacer un nuevo recurso educativo, perdón, el recurso económico, pues lo tenemos que buscar. Y en un momento determinado, pues correríamos el riesgo de plataformas desactualizadas si no tenemos cómo. Por eso es que como economista lo he planteado al grupo la posibilidad de que esto tenga una impronta nacional para poder vender servicios y de alguna manera con esos servicios económicos que recibamos podamos hacer un feedback económico para los nuevos elementos, porque si esperamos con los recursos limitados que tiene la Universidad Nacional de Colombia y pues la dirección correspondiente, pues los avances que yo sé que se van a seguir desarrollando, se van a desarrollar un poco más lento de lo que nosotros quisiéramos. Pues profesor, muchísimas gracias. Usted no se imagina la cantidad de comentarios que tienen para el grupo investigador, de felicitaciones, y definitivamente ya no nos queda tiempo para seguir haciendo más preguntas, pero de verdad que ha generado muchísima inquietud y un reconocimiento a tan excelente trabajo. Luz Nelly, muchísimas gracias. Profesor Juan Carlos, también gracias por compartir con nosotros toda esa experiencia y estoy segura que los estaremos contactando para seguir aclarando dudas. Muy amables, muchas gracias, y a todos los participantes, muchísimas gracias. Esperamos entonces que ustedes, si tienen más preguntas, como veo algunas en el chat, que por favor se contacten directamente con los conferencistas. Para todos, una muy buena tarde y los esperamos nuevamente el miércoles en nuestra charla de la doctora Joana Ramírez. Muchas gracias, buena tarde. Muchas gracias, profesora María Luisa. Bueno, Luz Nelly, que estés muy bien. Muchas gracias y bendiciones. Gracias, lo mismo. Muchas gracias, profesora María Luisa, muy amable. Con gusto, profesor Santiago. Por favor, recuerden a las personas que siguen conectadas colgar la llamada para poder cortar la grabación. Muchas gracias. Muchas gracias.